capítulo 3. El verso 16. Espero que todos lo encuentren. 3:16. Segunda de Timoteo 3:16 dice la escritura. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo dice ahí tu versión, mi querido Luz? Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla, y para mostrar cómo debe vivir. Amén. Vamos a hacer una oración. Padre nuestro, tú que estás en los cielos, una vez más queremos darte gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, por el cuidado que tú tienes para con nosotros, al permitirnos, Señor, el conservar el Espíritu dentro de nosotros. Es un milagro, Señor, que tú has hecho, Señor, en este día. Y es por ello que estamos hoy delante de ti. En el nombre de Jesús, te ruego, Padre, que en esta hora sea tu palabra y mediante el poder de tu Espíritu Santo, que al corazón nuestro hable. Todo lo que somos, lo sometemos, lo rendimos al poder y autoridad de tu nombre. Si en nosotros hubiera algo que quisiera resistir tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús lo sometemos al poder y autoridad tuya. Te pedimos, Padre, en esta hora, seas tú abriendo el entendimiento nuestro, seas tú, Padre, tocando nuestro corazón. Padre, te agradecemos el que tu presencia esté aquí, porque así lo mencionaste, así lo dijiste, Señor, que cuando dos estuvieran reunidos en tu nombre, tu presencia estaría ahí en medio de ellos. Y esa verdad nosotros la creemos, y por eso, Padre, en el nombre de Jesús te pedimos en esta hora que solamente tu nombre sea glorificado. Padre, todo lo que soy, emociones, sentimientos y voluntad, lo someto al poder y autoridad de tu nombre. Te ruego, Señor, mi vida la uses para poder compartir esta enseñanza, Padre, y que el corazón de tus hijos, el corazón de tu pueblo pueda ser edificado. Todo lo que soy, lo someto, lo rindo al poder de tu santo nombre. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, nosotros antes de leer la Biblia, antes de que nos compartieran de Dios de la Biblia, todos creíamos en Dios. Todos decíamos creer en Dios y hacer muchas cosas que llegamos a pensar que a Dios le agradaban. Hasta que empezamos a leer lo que dice la Escritura, es cuando nos damos cuenta que todo lo que hacíamos estaba mal. Y aunque era bueno, pero Dios no lo aprobaba. Éramos difíciles, porque aún aunque la gente nos quisiera hablar de Dios a través de la Biblia, nosotros nos resistíamos mucho. Nos costaba aceptar que estábamos mal. A nuestros antepasados les enseñaron conforme a la religión, conforme a costumbres y tradiciones, y esa fue la forma en la que a nosotros también nos educaron, nos enseñaron, y es hasta que Dios en su infinito amor y misericordia, ¿sí?, toca nuestro corazón. Él siempre tuvo la intención de querer hablar a nuestro corazón. Nosotros fuimos los difíciles, pero cuando lo hace, empezamos a ser enseñados a través de la Biblia, y todos pensamos y creemos que pues la Biblia solamente tiene que hablar de Dios, y eso es lo que muchas veces en las iglesias se enseña, que la Biblia, que a uno va a la iglesia a oír solamente de Dios, ¿sí? Y la gente piensa eso, que en la iglesia solamente se debe de hablar de Dios, pero la Biblia
enseña de otra cosa, no solamente de Dios. Es Dios el que nos quiere enseñar a través de la Biblia, a través de su palabra. Pero la Biblia nos habla mucho del diablo. Desde Génesis, si se dan cuenta, Génesis capítulo 1, vamos a ver, Génesis 1:1. Génesis 1:1. Dice la escritura de Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Amén. Cuando vemos la escritura de quién creó todas las cosas, dice que fue Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero la tierra dice que estaba en una situación triste, desolada, estaba desordenada y estaba ¿qué? Vacía. Esto era el principio. Cuando Dios vino a poner al hombre, ya la tierra estaba ¿cómo? Desordenada y vacía. ¿Por qué? Ya no se sabe la cantidad de años que habían pasado, ¿sí? Pero Satanás ya había sido arrojado a la tierra. Y el único que nosotros sabemos que provoca el desorden en el mundo, pues es el diablo, ¿sí? Es el diablo. Entonces el diablo es un personaje en la historia de la Biblia que no debería de tener importancia, pero es el autor de todos los problemas que la misma Biblia enseña, ¿sí? Si se dan cuenta, hizo caer a los primeros hombres que Dios puso en el huerto de Edén. Él hizo que ellos perdieran ¿qué? La autoridad que Dios les había dado ahí en el huerto de Edén. Sobre todos los animales, dice, sobre las aves que vuelan, los que se arrastran, ¿sí? Los de cuatro patas, los del mar. El hombre es el que tenía todo el poder y toda la autoridad. Satanás les arrebató ese privilegio al hombre a través del engaño. Amén. Entonces vemos desde Génesis y hasta el Apocalipsis, vemos que habla del diablo también. ¿Cómo va a ser el final? ¿A dónde va a ir a dar? Pero vemos que a través de la historia el pueblo de Israel fracasó en su deseo de agradar a Dios, fracasó porque el mismo Satanás metió en la gente incredulidad, desánimo. Cuando viene Jesús, vemos que Jesús es atacado por el diablo. Cuando Jesús va a comenzar su ministerio, dice que el Espíritu lo llevó al desierto por 40 días, 40 noches y no comió nada. Y vemos ahí que el diablo quiere ¿qué? Quiere hacerlo caer. Y Jesús se defendía con la palabra. El diablo decía, si en verdad eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús no le dijo, te voy a comprobar que soy hijo de Dios, ¿verdad que no le dijo eso? No. Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Y dice que entonces Satanás lo llevó a una parte, a la más alta que había, dice, y le mostró en un instante todos los reinos de la tierra. Y Satanás dijo una verdad. Dijo, ¿ves todo esto? Pues todo esto a mí me ha sido dado, a mí me ha sido entregado. Dice la Biblia que le mostró el mundo y sus placeres. Y sí, todo eso fue entregado a Satanás porque él le robó la autoridad a los primeros, a las primeras personas que Dios puso en el huerto de Edén. Y él era el que tiene el control. Dice la Biblia que Satanás es el príncipe de este mundo. Dice que él se mueve en los aires. Y dice que él tiene, dice la Biblia que él tiene principados, potestades, gobernadores. Y dice que son huestes, son miles de demonios, millones de demonios los que se están moviendo en el medio ambiente, ¿sí? En los lugares celestiales que son los aires, ¿sí? Entonces, vemos que Satanás es increíblemente inteligente. La Escritura dice que nosotros cuando abrimos la Biblia, bueno, lo que leíamos en el primer pasaje de que toda la Escritura, ¿qué? Fue inspirada por Dios. Fíjense bien, cada vez que abrimos la Biblia, nosotros estamos abriendo prácticamente el corazón de Dios.
lo que Dios quiere que sepamos, que entendamos y que hagamos. Quiere que lo sepamos, quiere que lo entendamos y quiere Dios que lo llevemos a cabo. Eso es el anhelo de Dios. Dices ahí en 2 de Timoteo 3:16, dice que sirve para enseñar. ¿Habrá algo que nosotros tenemos que aprender cuando venimos a Jesús? Mucho. Sí. Bueno, prácticamente tenemos que aprender todo, ¿sí? Porque todo lo que hacíamos lo hacíamos de manera equivocada, lo hacíamos mal. Hasta que venimos a Jesús empezamos a ser enseñados por Dios de cómo se deben de hacer las cosas. Luego dice, sirve para enseñar y sirve para redarguir. Y la palabra redarguir es incomodar. Pensamos muchas veces que al acercarnos a Dios, Dios nos va a hablar siempre bonito a nuestro corazón. Y a veces cuando de pronto oímos que Dios nos habla y nos reprende, nos redarguye, porque Dios sabe lo que necesitamos arreglar de nuestra vida, nos reprende a través de su palabra y nos incomoda. Hay mucha gente que cuando oye que lo está incomodando, deja de ir a la iglesia, ya no voy, ¿sí? Porque me lo están diciendo por mí, pero es que la palabra tiene ese poder, el poder de redarguir al corazón del hombre. Sirve para corregir. Dios quiere corregir. ¿Qué querrá corregir Dios de nosotros? Todo. Porque todo estaba ¿qué? Mal. Todo estaba mal. Entonces Dios tiene que corregirlo todo, ¿sí? Nos instruye en justicia, que aprendamos a hacer las cosas bien, de manera justa, ¿sí? Y también dice que tiene un solo propósito y un plan en que nosotros conozcamos cuál es el deseo del corazón de Dios para nosotros. Que nosotros, dice que estemos preparados para llevar a cabo toda buena acción, toda buena obra, que nos sirve para que nosotros aquí en la tierra podamos vivir y seamos de bendición para los demás también, amén. Entonces, si algo el enemigo no desea, es que nosotros sepamos quiénes ser. Y por eso, muchos en el mundo, nosotros los pastores, a veces nos hemos cerrado, o porque pensamos que la gente solamente debe de saber de Dios, y nos enfocamos mucho a enseñarles cosas de Dios, ¿sí? Y es bueno, no es malo, pero si no sabemos quién es Satanás, si desconocemos quién es el diablo, lo más seguro es que aunque seamos buenos cristianos, vamos a tronar, ¿sí? Porque el diablo es tan hábil, es tan sutil, ¿sí? Que engaña. Dice la Biblia que en el libro de 2 de Corintios, capítulo 2, verso 11, dice que nosotros no debemos ignorar las artimañas de Satanás, del diablo, ¿sí? Debemos de saber cómo es que él se mueve. ¿Alguien lo tiene que lo pueda leer? Así Satanás no se aprovechará de nosotros. Ya conocemos sus malas intenciones. Satanás no se va a aprovechar de nosotros si nosotros conocemos sus malas intenciones, ¿sí? Dice en esta versión, ahí en el capítulo 2, que es prácticamente lo mismo, ¿sí? Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no desconocemos sus artimañas, no ignoramos cómo se mueve. El ignorar es desconocer. Y si nosotros sabemos mucho de Dios, pero no sabemos nada del diablo, lo más seguro es que ¿qué? El diablo eso es lo que quisiera, ¿no? Adán y Eva tenían tanta comunión con Dios, ¿sí? Y cuando el diablo los probó, los tentó, no fueron pieza difícil, aunque sabían de Dios, no conocían las artimañas, que Satanás es mentiroso, y engañó a Eva, la engañó con mentiras, con palabras, ¿sí? Le dijo algo, dijo lo contrario de Dios, no morirá, ¿sí? Le dijo que el fruto, ahí dijo una verdad, era bueno para alcanzar que la sabiduría, el conocimiento, ser igual que, les dijo que iban a ser igual que ¿quién? Dios. Ser igual que Dios, otra mentira, ¿sí? Y cayó en la tentación Eva. De esa manera vemos cómo Satanás engañó a la primera pareja que fue puesta por Dios en la tierra.
Nosotros no debemos ignorar quién es Él ni cómo se mueve. La Biblia nos enseña de quién es Él y nos enseña de la obra, nos enseña cómo fue creado. Yo les decía que de los ángeles más importantes que la Biblia nos habla, que son tres, ¿sí? ¿Es quién? El ángel Gabriel, perdón, el ángel Miguel y Luzbel, ¿sí? Y el ángel Gabriel, ¿cuál es su función? El mensajero. Es el que lleva los mensajes. Usted lo lee en la Biblia y mensajes desde el Antiguo Testamento los llevó Gabriel, ¿sí? Y los llevó en el Nuevo Testamento. Amén. Entonces es el mensajero de Dios. Y el otro es el capitán del ejército de Dios, el arcángel Miguel. Y cuando se habla de Satanás, ahora de esos dos primeros que les mencionaba, Gabriel y Miguel, ¿sí? No se menciona de cómo fueron creados ni de cuándo fueron creados, ¿sí? Ni su vestimenta, ¿sí? En cambio de Satanás, dice que cuando fue creado era el sello de la perfección. O sea, más que Gabriel y más que el arcángel Miguel, este ser era él. Dice que era el sello de la perfección. Dice que su vestimenta era todo un espectáculo. Era el lujo andando, ¿sí? Por todo lo que lo cubría. Dice que eran zafiros, carbunco, esmeraldas, onís, ¿sí? Piedras preciosas de todos los tipos que pudiera usted imaginar. A Satanás lo revestían. Pero además dice que Satanás, cuando fue creado, él traía integrada las notas musicales, los sonidos, ¿sí? Y él era el que allá arriba dirigía la orquesta. Dice la escritura que él, en el libro de Ezequiel, quiero que lo veamos, vamos a tratar de que sí entendamos bien lo que estamos leyendo, mis amados, y que lo sepamos para que el enemigo no gane ventaja sobre nosotros, dice la Biblia, ¿no? Para que Satanás no gane ventaja, pues no ignoramos su manera de ser, su forma de moverse. Dice en el verso 16, Ezequiel 28, perdón, verso 16 dice: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Le hago una pregunta. Dice que a causa de las multitudes de sus contrataciones. Cuando la Biblia dice en el verso 12 y 13, ¿sí? que era el sello de la perfección, el lujo andando, y luego la hermosura de Satanás, ¿cómo creen que los ángeles lo veían? Con envidia. Yo creo que se quedaban admirados de su belleza y de su porte, de lo que vestía, de su vestimenta. Yo me imagino que no decían: wow, qué bárbaro, qué lujo, y qué hermoso, ¿no? Y deje de eso, lo más tremendo es que él llevaba, ¿qué? La música. Yo la otra vez les decía que a ese personaje de artista Joan Sebastián, yo lo conocí desde chico. O sea, yo estaba chico y él ya tenía como unos 20 y tantos años. Pero algo muy curioso que ahora me viene a la mente de cuando él estaba. Fíjense que llegamos y jugábamos básquetbol ahí. Unos eran los chavos, otros eran los grandes y jugábamos. Pero casi siempre al final, él siempre llevaba su guitarra y la sacaba y empezaba a tocar, y ahí tenía la bola de jugadores, ahí todos, ya al final cuando ya no se veía casi, ahí había una luz nada más, que no alumbraba mucho, nada más alumbraba, yo creo que un poco más grande de los de este cuadro, y todos ahí tocando y cantando, y cantaba bien el chavo, no cantaba feo. Uno no conoce de Dios, y yo recuerdo algo bien tremendo, que una canción que lo hizo muy famoso a él fue la de Las Mariposas. Y esa canción, él la cantó ahí. Y me acuerdo que alguien le dijo: oye, está bien padre la letra, está bien bonita esa canción, está bien bonita, ¿por qué no te la graban? Y como a los 8 meses de que pasó eso, o a lo mejor un año, no recuerdo bien, pero no tardó mucho tiempo, él grabó el disco. Y esa canción, como que fue lo que lo aventó, pero sí a la fama, ¿no?
Entonces, pero era bien curioso. Él tenía ese don de tocar, ¿sí? Y atraía, llamaba la atención. Imagínense al diablo. Ahora entiendo por qué después él compone la canción del ángel caído del cielo. Él la compuso, esa es de él. Un ángel expulsado del paraíso, que hizo pedazos un buen corazón. Esa canción él la compuso y se la dedicó al diablo. Este ser, dice, con la multitud de sus contrataciones. Yo creo que Satanás, con la música integrada, era la delicia de los ángeles. Pero no solamente, era el que adoraba a Dios, era el que dirigía la orquesta. Entonces, hablamos de algo que se está moviendo bien sutil, que es la música. Y no es que, vamos a decir, la música sea mala. La música realmente fue hecha para adorar a Dios. Solamente que cuando Satanás fue arrojado a la tierra, ¿qué dice ahí? Dice el verso 18, el verso 17, perdón. Dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de ti, de los reyes, delante de ti, de los reyes te pondré para que miren en ti, confíen en ti, se deleiten en ti, ¿sí? Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego del medio de ti, el cual te consumí y te puse en ceniza sobre tierra a los ojos de todos los que te miran. Fíjense que Satanás fue lanzado a la tierra, pero decimos que se trajo ¿qué? Se trajo la unción, se trajo el don que tenía arriba, que Dios se lo dio, porque nada es del diablo, Satanás no es dueño de nada, ¿sí? Es más, a veces la gente dice, esos le pertenecen al diablo. No, todos somos creación de Dios. Deberíamos de decir, le pertenecemos a Dios. El diablo es el que le robó a Dios, ¿sí? Y le está robando y le sigue robando. Y algo que ha utilizado Satanás son las notas, los sonidos que se trajo. Y es tan inteligente este ser que no hay nación, no hay lengua, no hay pueblo, no hay etnia que no tenga música. ¿Cómo la ven? Satanás sabe que la música cautiva, atrapa, seduce el corazón de la gente. Entonces, ha llegado a la iglesia. De hecho, por mucho tiempo se ha movido en la gente de la iglesia, pero a veces nos cuesta discernir lo que Dios nos quiere decir. Y esa enseñanza que usted estaba compartiendo es algo que Dios me dio, ¿sí? Que Dios me mostró. Y dije, este enemigo es algo tremendo, ¿no? O sea, ahí está escrito. Dice que Satanás a la gente los hace cautivos. Isaías 14. Fíjense cómo es Satanás, lo que él puede hacer. Dice 14:16. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán, diciendo, este es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos. A ver, ¿qué dice? Se inclinarán hacia ti. ¿Qué es inclinarse? Es postrarse, guardarle reverencia, respeto. ¿Sabe que con la música Satanás ha logrado eso? Sí. Sin que nos diéramos cuenta, hicimos de la música un Dios, un ídolo. ¿A cuánto les gustó bailar aquí? ¿Sí? A mí también. ¿Verdad que sí? ¿Gustó qué? ¿Les gustó bailar? ¿Les gustó la música? Y no sé qué bailaban, pero si bailaban era al ritmo de lo que les tocara. ¿Sí o no? Sí. Lo tremendo fue que ¿qué fue lo que fue seducido? El alma. Fue atrapada. Dice aquí, fíjense bien cómo dice. Que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos, ¿qué? Verso 17. Que no liberaba a los prisioneros, que a sus presos nunca les abrió la cárcel. O sea,
Cuando Satanás atrapa a alguien, ¿ustedes creen que lo va a soltar? No. No lo va a soltar hasta que lo destruye. Porque Jesús dijo bien claro que la obra del diablo es esa. Satanás vino a hurtar, matar y destruir. Juan 10:10 dice eso, ¿verdad? Esa es la obra del diablo. Él no piense que se va a apiadar. Si es un niño, lo induce, lo pervierte, ¿sí? A veces los padres ni nos damos cuenta, pero que, ay, está bonito, que sí, que participe en el bailable, ¿sí? El que sea, mire, ya sea hasta del kinder, porque Satanás es muy hábil, no se le pide, quiere cautivar, ahora hay algo más tremendo, desde el vientre los quiere cautivar, dicen los médicos, póngale ¿qué? Música. Póngale música, ¿sí? Ahora, yo digo algo que es verdad. Toda la música debería de honrar a Dios, pero el diablo la vino a pervertir. La música no es mala, siempre y cuando sean notas dirigidas hacia Dios, que adoren, que exalten, que proclamen el señorío y la majestad de Dios. ¿Sí me entienden? Sí. Porque la Biblia dice que toda la gloria y toda la honra es para el Señor. Amén. ¿Sí? Alguien pensaba, es que sin música la vida sería aburrida. Y alguien decía a veces, entonces, ¿qué quiere que escuchemos el hermano? ¿Qué vamos a oír? Si la música es como que lo que nos levanta. Yo veo una pregunta, imagínense a Adán y Eva. ¿Ellos no tenían qué? Música. No tenían música. ¿Serían felices? Sí. Eran felices. ¿Sí? Ahora nosotros sí tenemos música que tenemos que darle a Dios. Y la tenemos que dar no los domingos. Dice la Biblia que nosotros aquí no tenemos ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Hebreos 13:14. Porque eso es lo que tenemos que hacer, mis amados. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que, ¿qué hay que hacer? Nuestra ofrenda a Dios es darle gracias siempre por medio de Jesucristo. Pues hemos dicho que Él es nuestro Señor. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza. Es decir que fruto de labios que confiesan que su nombre, amén. Que declaran su señorío, su majestad, su poder, su autoridad. ¿Sí? Su amor, su misericordia. No tenemos aquí permanencia eterna. Estamos aquí solamente ¿qué? De paso. Así es que ofrezcámosle a Dios ¿cuándo? Siempre. ¿Cuándo? Siempre. Siempre. Por medio de Jesús. ¿Sí? Ofrezcámosle a Dios siempre. No es un rato ¿qué? Un rato le dedico a Dios y un rato le dedico al diablo. No. El problema de nosotros es que ¿qué? Sin darnos cuenta, le dedicábamos más tiempo al diablo que a Dios. Mucha gente, cristianos en su negocio, en lugar de tener música cristiana, ponen ¿qué? La movidita. ¿Sí? ¿O no? ¿Sí? Ponen una estación de radio, de música, de banda, de la música que les guste, en inglés, como sea. Es más, en la mayoría de los centros comerciales usted lo que va a oír es música. ¿Por qué? Porque la música cautiva, atrapa, seduce. Te hace que compres hasta lo que no, ¿qué? Lo que no necesitas. ¿Cómo la ve? Entonces, nosotros sin darnos cuenta, aunque ya venimos a Cristo Jesús y decimos, bueno, la música es mala, y ya no tenemos ni música ni discos ahí, pero se quedaron los ritmos, los sones, las notas aquí en el alma. ¿Y qué sucede cada vez que se oye la música? Nos mueve nuestras emociones, mueve nuestros sentimientos, mueve nuestra voluntad. La gente al oír cristianos, hablamos de cristianos, porque la música allá afuera para los del mundo es otro rollo, ¿no? Para nosotros que decimos ya no era nada todavía, ¿qué? La oímos y ¿qué? Y nos mueve, nos inquieta. Es más, era algo que bailábamos siempre. ¿Te acuerdas cómo lo bailábamos? Ay, no, que les causaba ¿qué? Nada más la oían y luego a la pista, ¿verdad? A bailar. Y sus jaladitas que se daban de allá para acá y de acá para allá, ¿verdad? ¿O no? Amén. ¿Sí? No, y les voy a decir algo que es bien tremendo. A mí me gustó mucho también el baile. Y yo tenía una tía, chaparrita, se casó con un tío mío y yo luego le decía, ¿bailamos, tía?
Y ella es chaparrita, yo la agarraba y le daba unas vueltotas a ella. Ella se convirtió a Cristo. Y yo ya siendo pastor, un día que llego allá a su negocio y que le tapo los ojos y dice, ¿quién eres? Y decía varios nombres menos el mío. Ya no estoy allá, ¿no? Y le digo, soy yo. ¿Quién eres? Dice, tu voz la conozco, pero ¿quién eres? No me alcanzó a distinguir. Y ya le digo, soy yo, tía. Ay, dice, ay, Juan, qué bueno que es por acá. Y le digo, no, pues aquí estoy visitándole. Ah, qué bueno. Y le digo, ¿se acuerda cuando bailábamos? Ella se convirtió a Cristo y dice, ay, ¿te acuerdas? Tú me dabas unas vueltotas, hasta me mareabas, dice. ¿Sí? Pero era algo que, ¿qué? Lo hacíamos, nos cautivaba, nos emocionaba. Y nada más oíamos la musiquita y luego, ¿qué? Y ya éramos cristianos. ¿Y ya eran cristianos o no? Porque ya no la ponían. Ya nomás de chiripada salió ahí. Le pasó el del carro con esa música. Se subieron a la ruta y la música que les gustaba. ¿Sí les ha pasado? O ahí en su casa, prender el radio, ¿qué? Si prendes el radio, ¿qué es lo que vas a oír? Música. Y música de todos los géneros y para todas las edades. ¿Cómo la ven? Dice música de niños. ¿A poco la música de niños es mala? ¿Cómo la ven? ¿Será mala la música de los niños, la música de niños? Sí, porque los atrapa. Los atrapa, los seduce. No adora a Dios, ¿sí? Le cantan a la patita, le cantan al ratón vaquero, ¿o no? Sí. ¿Eh? A la rata vieja. A la rata vieja, Cucaracha. a la cucaracha, el piojo y la pulga, ¿no? Sí. Y tantos cantos que hay que, ¿qué? Dices tú, no, yo me acuerdo cuando iba, me acordé de cuando iba al kinder, esa la ponía, porque se acordó, porque cautivó, ¿qué? Su corazón. Es increíble, pero un niño se acuerda de esa, me la ponían en el kinder, y ya tiene 40 años, esa y la vi desde el kinder, ¿yo? ¿Qué cautivó? ¿Qué atrapó? Ahora, imagínense bien, nuestra vida empieza a transcurrir, y empieza a llenarse de muchas vivencias. Y la mayoría de esas vivencias van directo al alma. En el área sentimental, ¿sí? Es lo que más queda atrapado el hombre. Porque dice, me acuerdo, con esa canción me acuerdo de fulano. Con esa me acuerdo de fulana. No, me acuerdo que estaba de moda esa canción, híjoles. Nada más de acordarme me dan ganas de llorar. Miren, hay gente que sabe qué dice. Es más, yo sé que ustedes están oyendo esa frase. A mí que me entierren con música. Sí. ¿Por qué creen que quiere la gente que lo entierren con música? Porque su alma nunca fue libre. ¿Qué dice ahí? A sus presos nunca los hizo libres. Y ahí va, 20 mujeres. 20 de negro, ¿no? Sí. Y va la banda, ¿eh? Sí. Que me echen la tierra encima, ¿no? Pero ahí va la música, la banda. Que el deseo de la persona era que, ¿qué? Que cuando a mí me entierren, que no se pongan tristes, que canten música, que haya música, ¿sí? Y una botella de alcohol, para que se desmayen, ¿no? ¿Cómo la ven? ¿Por qué será que la gente quiere que, es más, a la mayoría de la gente que hoy en día se está muriendo, ahí va la banda atrás, los mariachis? ¿Será verdad lo que dice la Biblia? Sí. Nunca les abrieron la cárcel, nunca fueron libres. Ahora sí deseamos que cuando nos entierren haya ¿qué? Hay alabanza, ¿o no? Sí. ¿No les gustaría? Sí. Ya es diferente, ya no las 20 de enero. No. ¿Ya no? ¿No? Hay alabanza. No, que hay alabanza, porque allá arriba de los cielos, ¿qué? Todo el tiempo Va a se haber alaba. fiesta, ¿verdad? Bueno, tú estás bien. ¿Sí? ¿Mande? Estamos bien, si no. Si está uno bien, ¿sí? Sí, por eso. Entonces uno debe de ¿qué? Entender qué poder tiene las notas, la música, ¿sí? Porque a veces nosotros diminizamos, de, no, está exagerando ya. ¿Qué vamos a oír? ¿Qué vamos a oír? Sí, el único que oímos es el de la arrolladora y ahora ya se nos lo quiere quitar.
El único, apenas nos estaba empezando a gustar la música y ahora, pastor ya viene a decirnos que qué, que estamos mal. Hay cosas que no toda la gente le van a gustar. Y aunque lea la Biblia, yo ya empecé a escuchar gente que dice, "Ay, es que el pastor está exagerando. O sea, ya todo es del diablo ahora". Pero yo les voy a decir una cosa que dice la Biblia. Viene por una iglesia limpia, pura y sin mancha y sin arrugas. Dice que sin santidad, ¿qué? mancha. Nadie. Nadie. Sin santidad nadie verá a Dios. Amén. Amén. Dice que nosotros debemos de estar preparados bien. Amén. Amén. Entonces hay que quitar muchas cosas. A ver, la música, las notas, ¿qué creen que afecta? Principalmente va al alma. Por eso la palabra va a incomodar, porque va directamente al alma. Y si hay cosas que están en nosotros, la palabra es como una espada, ¿va a qué? Va a penetrar. Ahora el diablo es tan hábil que ¿qué hizo? Para que no ni sospechen, lo único que vamos a hacer es que cambiarle la letra, le dejamos las mismas notas que ya adoraron al diablo, ya no más que la letra. Que se preocupen por cambiarle la letra. Dice la Biblia, o eres frío o eres caliente, porque tibio te voy a vomitar de mi boca. O sea, hay una persona que combina, que quiere combinar letra cristiana con música pagana del mundo que sirvió para adorar al diablo, es una persona tibia. ¿Sí? Entonces, sí tenemos que tener mucho cuidado, que es lo que vamos a oír de hoy en adelante. Hay mucho que oír, ¿verdad? Bastante. Hay mucha alabanza, mucha adoración. Hay hombres que en verdad se han esforzado también para servir a Dios y Dios les ha dado esa unción y esa visión y han compuesto cantos preciosos. Y entonces con notas nuevas, no tienen que copiar ¿qué? Por ejemplo, ayer me decían, hermano, ¿y cómo ve a José Luis Guerra? Le digo, José Luis Guerra para mí sigue siendo una persona tibia. ¿Por qué? Porque está cantándole al mundo y le quiere cantar a Dios. Juan Luis Guerra, ¿no? ¿Ese? Juan Luis Ajá, Guerra, ese, sí. ajá. Sí, Juan Luis Guerra, sí. Sí. ¿Y qué dice de Yuri? Pues Yuri se volvió al mundo de otra vuelta. ¿Sí? ¿Sí? No, ya no. Eso no es. Un cristiano no va a hacer eso. No. O eres o no eres, ¿sí? Amén. O eres o no eres. Eso es algo que nosotros tenemos que entender, ¿sí? O sea, sé que va a llegar, nos va a costar llegar a ese punto. Dice la Biblia que Dios quiere que lleguemos a la plenitud de la medida.